Rodrigo Córdoba nos comenta cómo fue el accidente del transbordador Columbia. Apenas ocurrido el accidente, comenzaron a la búsqueda y recolección de restos, y ahí mismo se formó el famoso CAI, que fue el Comité de Investigación del Accidente del Columbia, un comité totalmente independiente de lo que era la NASA. Justamente esa era la clave de poder tener objetividad en la investigación del accidente, ¿verdad? Recordemos un poquito que el accidente, si bien ocurrió durante el aterrizaje, se había producido el hecho 15 días antes, o sea, durante el lanzamiento de la misión, ¿verdad? El Columbia despegó en enero de 2003, una misión científica, o sea, no estaba relacionado para nada con la construcción de la estación espacial, no iba a ir a la estación espacial. Y durante el despegue se detecta durante la filmación de rutina que se le hace a todos los transbordadores durante el lanzamiento, al evaluar esa filmación se detecta un desprendimiento de la cobertura de la goma espuma del tanque de combustible, ¿verdad? Esa goma espuma pega en el borde de ataque del ala izquierdo del Columbia, y quizá el material era inocuo. Teóricamente, al principio de la investigación creían que no podía producir un orificio. Sin embargo, a la velocidad en que se desprende y le pega al ala, luego en una prueba de laboratorio quedó totalmente comprobado que era suficiente para hacer un agujero de unas dimensiones grandísimas. Y si bien no trajo mayores consecuencias ese agujero durante toda la misión que se desarrolló en órbita durante los 15 días, sí provocó el desastre durante el reingreso, ¿no? O sea que los 1500, 2000 grados de temperatura producto de la fricción se colaron por ese agujero y provocó la desestabilización del transbordador espacial, y eso, al perder la aerodinámica durante el reingreso, motivó que se incendiara y se desintegrara completamente. Todo el mundo se pregunta por qué no dejaron a los astronautas en la estación espacial. ¿Se podía? No, ese es el tema. Era un tema de amplia discusión, o sea, fue un tema que se discutió en foros, con gente especialista, con gente aficionada. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera detectado durante la estadía de los astronautas en órbita, ¿no? O sea, una posibilidad era decir, bueno, que los astronautas salieran al exterior y examinaran ellos el problema. Pero acá está la cuestión, era una misión científica, no había actividades extravehiculares programadas, por lo tanto no tenían trajes para salir al exterior. Otra cosa, aunque hubieran tenido los trajes y hubieran podido salir al exterior, no hubieran podido llegar a ese lugar, porque, o sea, no está dentro del rango de alcance, mejor dicho, no estaba dentro del rango de alcance. Hoy en día el transbordador está equipado, siempre estuvo equipado con un brazo robot, pero hoy en día está equipado con una prótesis adicional, una extensión de ese brazo robot, que permite no solamente llegar hasta ese lugar, hasta ese momento inaccesible, sino que además permite escanear con una cámara en su extremo toda, digamos, la cobertura térmica, que sería la panza del transbordador, luego del despegue. O sea, a partir de ese accidente ahora se diagnostica al día siguiente si hay una falla en las losas térmicas. Pero bueno, en aquel entonces era inaccesible, no tenían trajes para salir al exterior, si los hubieran tenido no hubieran podido llegar a ese lugar. Sí. Y si hubieran podido llegar no tenían los elementos para poder reparar eso. Justamente luego del accidente se empezaron a ensayar técnicas, herramientas y materiales para poder reparar posibles averías como esta. Pero hasta ese entonces esos materiales no los tenían. Y otra posibilidad era si hubieran podido llegar a la estación espacial, que siempre hay presencia humana permanente. En aquel entonces estaba la Expedición 6 desarrollando su misión. La pregunta era si podían haber llegado allí, acoplar a la estación y permanecer allí hasta que fuera la misión de rescate. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la estación espacial estaba en una inclinación de órbita completamente distinta a la del transbordador. Estaba situado en otra órbita, en otra altura y en otra inclinación completamente distintas. Recordemos que esta misión era una misión científica y no tenía nada que ver con la estación espacial. Era otra misión, programada. Era otra misión y aunque lo hubieran querido no tenían ni el combustible ni los medios para llegar a la estación. En una palabra, lamentablemente, no se pudo hacer el nada. Columbia estaba condenado. Para ir finalizando, Diego, ¿hasta cuándo está programado el transbordador? Bueno, el transbordador en este momento, salvo la misión para reparar el telescopio Hubble, las pocas misiones que le quedan al transbordador están abocadas a la finalización de la construcción de la Estación Espacial Internacional. Cuando ello suceda, se tiene, digamos,
previsto que el transbordador salga de servicio activo entre fines de 2010 y principios del 2011. A partir de ahí se va a seguir desarrollando el vehículo Orión, que va a ser el que va a llevar los hombres a la Luna. Pausa y ya regresamos con mucho más Volando por TV.